por la mesa para firmar. Y bueno, pasamos al siguiente punto, que es el punto fuerte de la asamblea de hoy, que es el tema de la educación. En primer lugar nos va a hablar Elena sobre la LOMCE. Hola, buenas tardes ya. Me llamo Elena y soy profesora de la enseñanza pública. Bueno, a ver, os recuerdo, empiezo diciendo que es la 7ª reforma educativa que se produce desde el año 1970. Cada vez que un partido nuevo llega al poder, intenta implantar su propia ley de educación. Esto hace que no haya ninguna ley que pueda desarrollarse en el tiempo y que pueda establecerse de una manera que cree a personas que crea personas como lo que pretende una ley educativa, con formación, personas independientes, etcétera. La vez que más cerca se estuvo de hacer un pacto educativo como mucha gente pedía fue cuando era ministro Gabilondo, que pretendió a toda la comunidad educativa ponerla de acuerdo y hacer un pacto educativo duradero para este país, pero fue absolutamente imposible, puesto que los diferentes partidos siguen creyendo que la educación no es una cuestión de todos, ni es una cuestión social, ni es una cuestión, sino que es una cuestión de partido. ¿Por qué? Porque la educación crea a las personas, enseña a la gente a pensar, es un arma muy poderosa que puede ser revolucionaria porque puede llegar a convertir a las personas en personas independientes, con criterio propio, a seres pensantes, y puede convertirse también en un adoctrinamiento. Y eso es lo que ahora mismo estamos viviendo. Quieren convertir la ley educativa en un arma de adoctrinamiento. Eso es lo que ha hecho que ahora mismo esa ley llamada la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, como se llama, o la Ley BERT, si queremos llamarle el nombre de su autor, por el nombre de su autor, quiere convertir la educación en un adoctrinamiento. Yo voy a empezar por lo más evidente de la ley. Es una ley que no se ha negociado absolutamente con nadie. Y bueno, absolutamente es un decir, se ha negociado con los obispos, con los únicos con los obispos. Y los obispos están encantados con una ley que vuelve a introducir la religión en el sistema educativo, como gran parte del sistema, como algo obligatorio y como además evaluable. Quiere decir que para obtener una beca, la nota que se obtiene en religión, y además en religión, vamos a llamarle por su nombre, en religión católica, no es religión, ni es aquello que podría ser formativo como historia de las religiones que influye en la historia del ser humano, no, lo que pretenden los obispos y pretende esta ley es que haya una asignatura de religión católica. De alguna manera tendrán que resolver que los alumnos que no sean católicos no tengan por qué tener esa asignatura, porque eso ya es constitucional. Pero de momento son los obispos los únicos que están de acuerdo con esta ley. Ni las asociaciones de padres, ni los sindicatos de estudiantes, ni los sindicatos de profesores, ni ninguna organización educativa que forma parte de la comunidad educativa ha participado de ninguna manera en la elaboración de esta ley. Nadie. Es una ley que se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa, que no ha contado con el profesorado, que al fin y al cabo será quien tenga que ejercer esta ley, quien tenga que desenvolver la ley. Es una ley absolutamente antidemocrática. Pero además de eso, vamos, me parece, por el cuarto borrador, desde el primero que salió a finales del verano hasta la actualidad, vamos por el cuarto borrador, con el agravante de que este ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, el actual, y tiene ahora que pasar sus trámites parlamentarios. Dicen por ahí, pero eso ya son rumores, que van a trabajar los diputados este verano con tal de que esos son rumores, pero dicen, con tal de que en septiembre sea aprobada, con lo cual entraría en vigor
no el próximo curso, sino el curso siguiente, o sea, en el 2014-15, me parece, 14-15, entraría en vigor. Dicen que lleva muchísima prisa. Nadie tiene esperanza de que reciba ninguna modificación en estos trámites parlamentarios, porque existe por mucho que se intente por todos los medios que diferentes grupos parlamentarios escuchen, pueden escuchar, pero hay mayoría absoluta. A ver, primero, hay otra de las cosas que es importantísima. En el preámbulo del primer borrador definía, como lo tengo aquí porque es que es algo tremendo, los fines, decía, la educación es el motor que promueve, lo decía una ley de educación, la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. El nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se plantean en el futuro. Esa barbaridad, porque quiero decir, no entendía la LOE, ley anterior, que está todavía en vigencia, entendía que la educación era lo que formaba a las personas como seres independientes, libres de criterio, seres universales, capaces de entender el mundo en el que viven. La LOE entiende que quiere formar a las personas, no se me da bien esto del micrófono, ¿verdad? Quiere formar a las personas para la sociedad de la competitividad. Además de esto, establece, hay una cosa que para mí es importantísima, no contempla la compensación de las desigualdades en ninguno de sus puntos. Todos sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que los chicos y las chicas van aprendiendo cada uno a su ritmo, que todos no parten de la misma situación, ni de la misma situación social, ni de la misma situación familiar, ni de la misma situación intelectual, y que una ley que contemple las desigualdades tiene que atender a los alumnos en función de sus necesidades, y que sólo así se consigue una enseñanza igualitaria, que dé la equidad social y que les dé a todos los alumnos y alumnas las mismas oportunidades. Durante estos últimos años se ha conseguido que muchos alumnos y alumnas llegaran a la universidad, llegaran a la FP, consiguieran lo que ha supuesto la educación pública en este país, un ascensor social. El tema de la compensación de las desigualdades, que en la enseñanza pública se estaba manteniendo y era una bandera fundamental, la LOMCE la hace desaparecer de un plumazo. En toda la ley no aparece. Además hace una segregación temprana. Quiere decir que separa a los chicos según sus capacidades, que es un decir, porque esto de las capacidades, habría muchísimo que hablar sobre las capacidades. Si a los chicos se les da lo que necesita, eso de las capacidades, cualquiera que nos hemos dedicado a la enseñanza sabemos que se pueden ayudar a los chicos. Los separa de una manera tan tempranamente, a partir de los 14 años o 15, los separa tan tempranamente que condena desde esa edad ya a los chicos aquello de la enseñanza de los listos y la enseñanza de los tontos, entre comillas lo de tontos, porque yo considero que eso no existe. La separación tan temprana consigue que la formación profesional vuelva a ser una enseñanza de segunda calidad, y digo vuelva porque en estos últimos años se había dignificado la formación profesional, de segunda calidad, donde envían a todos aquellos chicos que y chicas que según el ministerio no cumplen con unos requisitos establecidos, un baremo de los más espabilados. Desde tempranamente divide a los alumnos, no equipara para nada, y la igualdad de oportunidades no la contempla. Otro de los temas importantísimos es esto que le llaman la reválida, que han sacado el nombre que se había apolillado ya en el armario de la época de no sé cuánto, que son unas pruebas externas que se realizan en los centros educativos para comprobar que los alumnos cumplen un determinado nivel.
Esto en primaria no es una prueba decisiva, quiere decir que los alumnos pueden pasar la prueba y pasar de curso, pero tanto en secundaria como en bachillerato se convierten en pruebas obligatorias y decisivas. Es unas pruebas externas. A mí lo de las pruebas externas me hace pensar, primero, que desconfían del profesor. ¿Quién conoce mejor a un alumno que el profesor y la profesora que ha seguido su proceso de aprendizaje durante todo el curso? ¿Por qué alguien de fuera tiene que venir a examinarlos? Y segundo, y muy preocupante, que está abriendo la puerta para contratar a agencias, esto que le llaman ellos externalizadas o privatizadas, que es lo que pasa en Estados Unidos, para que sean los que dictaminen si los alumnos están capacitados o no. Es una auténtica disparate, porque además sigue siendo otra manera de dificultar y obstaculizar que los alumnos y alumnas sigan adelante y sigan un proceso educativo. Es decir, de dónde partieron y a dónde han llegado. Ese es su proceso. Siguen intentando obstaculizarlos. Además de la reválida, después los alumnos tendrán que pasar otra prueba si quieren ir a la universidad. O sea que todo es ponerle palos en las ruedas para impedir que los alumnos lleguen a la universidad, además de las tasas que están subiendo, que ahora poca gente va a poder llegar a la universidad. Otro de los temas, para mi punto de vista muy importante, es el tema de la elección de directores y directoras de centros educativos. Tal y como ocurre ahora mismo, los directores son elegidos por parte de los profesores, parte de los padres, parte de la administración. Un profesor, para llegar a ser director o directora, tiene que presentar un proyecto educativo, un proyecto que, si parece bien a la comisión que lo elige, llega a ser director. A partir de ahora tienen directores y directoras en los centros educativos nombrados directamente por la administración. Como ya está ocurriendo desgraciadamente en algunos centros de Madrid, yo antes le contaba a Mercedes, hay un centro público en la calle Goya, que también es un centro, con directores nombrados por la administración, nombran directores de la cuerda de la administración, que en vez de ser defensores de sus centros educativos, de su claustro, de sus alumnos, lo que son es defensores de la administración. Esta ley consagra eso y va en detrimento de la democracia interna de los centros. Además, los consejos escolares, que eran estos órganos que existen desde principio de la democracia, que los consejos escolares, desde la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, desde la LODE existen los consejos escolares, órganos que garantizan el funcionamiento interno de un centro educativo. En el consejo escolar estaban representados los profesores, el personal no docente, los padres, los alumnos y alguien del ayuntamiento. Esta ley quita todo el poder al consejo escolar, que era el máximo órgano en un centro. Quita el poder al consejo escolar, con lo cual sigue yendo en detrimento de la democracia interna de los centros. Bueno, yo estoy hablando fundamentalmente de los centros públicos, que son los que yo conozco, Quiero decir, en cuanto a los centros privados y concertados los conozco menos. No obstante, una ley de educación habrá que aplicarla igual en los centros privados y concertados, en todos, puesto que es una ley que obliga. Además de eso, con que a grandes rasgos lo fundamental de la ley creo que es lo que he destacado, pero además de eso, esta ley va a consolidar esto que le hemos llamado los recortes educativos. Para nuestra desgracia, en esta comunidad autónoma de Madrid hemos sido el laboratorio de esta ley. Ha sido la comunidad primera en recortar en educación, la primera de toda España y la que más recortes ha hecho. Después hay otras como Castilla-La Mancha, que bueno, ahora mismo está intentando ponerse al nivel desgraciadamente, pero va a consagrar y le da naturaleza de ley a los recortes. O sea, menos profesores, más alumnos por clase, cortar, y eso lo eleva a la categoría de una ley aprobada por el Parlamento. Desaparecen esto que entendíamos como que se llamaba diversificación curricular. Esos cursos donde
se ayudaba de una manera especial a los alumnos que así lo necesitaban, y que además ha tenido un rendimiento académico y social y personal estupendo, que han conseguido salvar a muchos chicos que estaban en riesgo de exclusión del sistema educativo, gracias a los cursos de diversificación. Esos cursos de diversificación desaparecen también en la ley. Y además, otro de los temas muy importantes, consagra los cursos, los colegios concertados que segregan al alumnado por sexo. Eso también lo eleva a categoría de ley, puesto que de ese tema se había hablado, había ya varias sentencias que esos colegios que normalmente son del Opus Dei y tal, no lo podían hacer puesto que la ley no lo consideraba, o por lo menos no se podía invertir dinero público, no se podía invertir en ese tipo de centros que segregan por sexos a los alumnos, que desde pequeños les enseñan que hay que estar separados. Bueno, creo, es que no he querido enrollarme mucho y creo que a grandes rasgos, más o menos... Está fenomenal. Muchas gracias, muchas gracias. Quien quiera comentar algo sobre esto, está apuntada Sagrario primero en... Yo quería abundar un par de detalles de todo lo que ha dicho la compañera. El tema de lo de la segregación es curioso, ¿no? Porque lo de la segregación por sexos es una cosa que se está haciendo en Madrid Comunidad. O sea, es completamente ilegal, quiero decir que si esta ley es la primera que lo incorpora y en Madrid ya se está haciendo, en Madrid es ilegal. Y nadie ha dicho ni media, es así. Los consejos escolares, además de dejar de ser además de tener la competencia de nombrar, o sea, de dejar de tener la competencia del nombramiento de los directores, que a partir de ahora lo va a nombrar la administración. Además, el señor director, en una charla a la que yo asistí en el instituto de aquí de la Alameda, este señor que había sido inspector y que nos hizo una pormenorización de la ley fantástica, quiere decir que le considero la más de capacitado para hablar del tema, dijo concretamente que esos directores nombrados por la administración iban a tener la capacidad de despedir a profesores interinos. O sea, es una cosa que a mí yo me quedé cao, aparte de que tengo familia que trabaja, podían despedir a profesores interinos. Imaginaros la presión que eso supone para un profesor, que o estás diciéndole al director, viva la madre que te parió, desde que sale el sol hasta que se esconde, o te la estás jugando porque te puede despedir. O sea, todos estos aspectos que parecen, pero que son importantísimos, son fundamentales. Entonces, lo que dice la compañera, que estoy de acuerdo, o sea, se trata de poner toda clase de trabas para que el alumnado no pueda llegar a la universidad, para que no haya tanta gente en la universidad porque no les interesa y porque no lo quieren. Y además, se trata de que si yo tengo que ahorrar en costes de la educación pública, pues me cargo la diversificación curricular, porque supone sacar a pocos alumnos con un adulto, mientras que de la otra manera, si tengo 40 o 30 o lo que sea en un aula con un adulto solo, pues eso que me ahorro. Y toda esta serie de aspectos que ellos han contemplado, claro, a partir de esta ley, ¿vale? Bueno, yo iba a hablar un poco sobre un poco el punto de vista de los alumnos y los que como jóvenes también trabajamos en defensa de la educación que nosotros creemos conveniente para la sociedad. Y bueno, comentaros un poco que yo he estado trabajando tanto en mi instituto como en otros ámbitos de la educación, ya sea en el encierro del rectorado, que bueno, como sabéis, que ya se ha medio desconvocado tal, bueno, todavía hay gente que quiere seguir tirando para adelante, pero ya no se ve con fuerzas. Había 3.500 alumnos en peligro de expulsión por no pagar tasas y por falta de pagos, y bueno, pues estuvo encerrado ahí y bueno, desde el principio ya se nos negó una sala de estudio para que la gente que estuviera ahí más continuamente pudiera estudiar. Se tomó la iniciativa de ocuparla, yo estuve en la ocupación y bueno, se nos empezó a bombardear con
con todo tipo de esto de, bueno, pues venga, que vamos a llamar a la UIP, tal, que os van a desalojar aquí, que os van a dar de palos, no sé qué, y bueno, pues eso, que siempre con el miedo de vamos a echar, os vamos a echar, y bueno, al final, pues como se ha visto, es muy cansado lo de estar luchando ahí, porque te ponen todas las trabas posibles, y bueno, pues nada, pues eso, el tema de universidad, el problema que yo le veo y que muchos compañeros le vemos, es que la gente que al final que está luchando acaba no siendo muchas veces no es la afectada, ¿sabes? Y eso baja la moral, y porque la gente que realmente está afectada ya se olvida del tema, ya pasa de todo, cae en el nihilismo de ya no vale nada la lucha, tal, y dejan de asistir y tal, y bueno, pues eso a la gente que no tenemos ese problema, pero vamos ahí y apoyamos con solidaridad, no verles ahí, pues baja mucho la moral, y bueno, yo creo que eso es un tema, joder, pues yo que sé, tener en cuenta de que los afectados también se impliquen más, aunque se vea un poco la situación muy cruda. Otro tema es la situación que yo como estudiante de institutos veo, que es pues como decía aquí la compañera, el adoctrinamiento. Yo creo que esta ley es un retroceso de la anterior ley, pero es que también creo que la anterior ley es una basura. Yo creo que cualquier ley educativa que haya tenido este país ha sido una basura, porque lo que ha hecho es perpetuar un sistema de clases, es perpetuar unos estamentos, es perpetuar unas relaciones de poder que no benefician para nada a las clases menos desfavorecidas, ¿no? Y hombre, yo quiero llamar la atención a las movilizaciones de institutos, a la gente más joven, a la gente que está empezando a interesarse por el tema, que se les niegan institutos mil cosas, hay una continua represión en los institutos. Yo lo he vivido como estudiante, como militante, y nada, yo creo que habría que solidarizarse con esos chavales que intentan hacer algo, que empiezan a tener ciertas inquietudes, ¿no? Y no se las ven potenciadas por ningún lado, porque al igual que se ve potenciada la inquietud en la matemática aplicada, no se puede ver no se puede ver potenciada la inquietud del movimiento social, ¿no? O de la igualdad, que a mí me parecen valores mucho más importantes que saber multiplicar decimales, ¿sabes? Yo qué sé. Y bueno, pues nada más, y yo qué sé, si hay alguna pregunta en cuanto al tema de institutos, pues nada. Hola. Bueno, solamente quería hacer una reflexión personal en cuanto a lo que han hablado de la educación, en cuanto al tema de la diversificación curricular, que estoy muy de acuerdo que en el tema de que no hay niños listos ni tontos, sino yo personalmente como madre, hablo como madre, tengo bastante conocimiento en cuanto a que cuando a un chico se le da la oportunidad y tiene su atención personalizada, llega a mucho. Entonces, lo que quiero llegar en conclusiones es que la administración, sobre todo la administración nuestra, la más cercana a la municipal, lo que hace que en lugar de preparar a ciudadanos que sean capaces de tener una condición mínima de vida, como no es capaz de eso o no quiere, lo que hace luego es hacer caridad. Es decir, como tenemos a mucha población que por nuestro sistema educativo, eso no lo dicen ellos, lo digo yo, no consigue tener un nivel de vida bueno, pues ahora vamos a hacer caridad. Vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un trofeo, y les vamos a ayudar. Es decir, en lugar de promover una buena educación y promover desde las instituciones, promover que todos tengamos las mismas oportunidades, promover la caridad. Y no queremos caridad, queremos justicia social. Gracias. Bueno, si alguien está apuntado como para el turno de palabra. Sí, yo creo que hay que agradecer a todos los que han intervenido por esa capacidad de síntesis que han tenido y lo didáctico que ha sido toda la explicación. Creo que esto no nos lo dan los medios de comunicación, nos ocultan mucha información
nada más que nos dicen que el señor Vez está muy enfadado porque no le hacen caso, porque se portan, los que se oponen a la ley parece que han venido salvajes del tercer mundo, y creo que es importante que aquí se recabe esa información. A mí me llama la atención de lo que habéis comentado varias cosas. Bueno, aparte de esa carrera de obstáculos que dice que van a imponer a todos los alumnos, de forma que el Superman, el superdotado, el atleta va a llegar a la universidad y va a ser capaz de conseguir el título. Pues el otro día habéis escuchado, si alguien escucha la radio, que es más que no televisión, no es que yo escucho radio, un profesor de universidad pues ha publicado una página web en la que denuncia que un alumno suyo, precisamente el más brillante por lo visto, un alumno que asistía a clases todos los días, que hacía preguntas, que se molestaba, pues cuando ha llegado la hora de querer darle nota, pues le han informado de que no le pueden dar nota porque no está matriculado. Es decir, el chaval ha dado todo el esfuerzo porque quiere aprender, por encima de una puta matrícula que no puede pagarse, tiene ese afán de aprender, y ahora la administración dice que como no ha pagado la matrícula, que no puede coger nota, ni pasar a curso nivel, ni todo esto. Yo creo que esto lo que estamos haciendo con este país, en muchos planos, pero sobre todo en el plano educativo, que es fundamental, me parece que es la aberración más horrible que se puede imaginar un político que se precie. Ya no es que tengan una ideología, es que no miran por su país, miran por sus intereses. Siempre se ha dicho que la educación es poder, la información, y la información empieza en la educación. Todo lo que transmitamos a los alumnos en las etapas medias, primeras e intermedias, le va a forjar un futuro. Yo me acuerdo cuando yo de crío, pues me contaban esto de los Reyes Católicos, la Unión de España, toda esa historieta maravillosa, la heroicidad de los numantinos, todas esas historietas, el Cid que era invencible, que se ponía a caballo, le clavaron una estaca después de muerto, y los moros, como eran muy moros, muy malos, se fueron corriendo porque le veían ahí un fantasma. ¿Verdad? Todo ese tipo de manipulación de la información luego nos crea problemas. Ahí confieso que a mí me ha costado años superar esa información falsa y hacerme una visión de la realidad, y eso es lo que pretenden, están haciendo eso. Y luego otra cosa que, para acabar, no liarme, bueno, lo del nombramiento a dedo de los directores, creo que es una dinámica que están aplicando ya en todos lados. Lo vemos en la administración, aquí tenemos al consejero de asesores que no hacen nada de nada, pero ahí cobran su salario bien pagado, de 4.000, 5.000 euros fácilmente al mes. Y para que veáis lo que significa eso de ser nombrado a dedo, pues tenéis el caso de la Fiscalía. Es decir, ese organismo que tenía que defender precisamente la injusticia, hemos tenido dos casos flagrantes. Ahora, el señor Blesa, un delincuente de guante blanco que ha estafado a un montón de gente, se ha llevado mucho dinero de mala forma, pues ahora dice la Fiscalía que no, el juez no le puede meter en la cárcel, que va a recurrir que el juez lo meta en la cárcel. Hombre, básicamente yo me imagino por qué, porque es un señor que ha estado pegado al poder, que lo ha nombrado el poder, y que molesta que a un amigo que lo ha nombrado el poder le pongan en la picota. Pero es una vergüenza que la Fiscalía, en lugar de hacer labor de Fiscalía, haga labor política del que le manda. Es lamentable. Y nada más que eso. Adelante. Bueno, aparte de las intervenciones de quien quiera participar, bueno, había dos intervenciones en el orden del día. Una compañera iba a hablar sobre escuelas infantiles y otra compañera sobre la situación del IES Alameda Osuna en concreto. ¿Pasamos a estas intervenciones o alguien quiere seguir aportando sobre lo que estamos hablando? ¿Pasamos? Yo quería hacer una pregunta. Sí, bueno, una pregunta. Me tengo que poner... ¿se me oye? No, quería preguntar al compañero que cómo le han tratado, o sea, cómo al compañero que ha contado el encierro sobre la universidad, que cómo le han tratado la policía allí, si ha habido incidentes, si no, un poco por saber. A ver, la policía en sí en el encierro no estuvo muy presente, o sea, había policía y tal, pero no se hacía notar mucho. Lo que sí que se hacía notar era el personal de rectorado, es decir, la directiva que llamaban a las tantas de la mañana y te decían que acababan de llamar a los antidisturbios, que desalojáramos ya la sala, no sé qué. O sea, era más presión
presión de boca que acción, ¿sabes? O sea, no, o sea, había coches patrulla por ahí, pero no nada de furgones y no entraban al rectorado. Lo que sí que había era llamadas constantes de parte del rector de la universidad, del jefe de seguridad y tal, de constantes amenazas de llamar a los cuerpos de seguridad para desalojar ahí el tema, ¿no? Y sin más. ¿Se ha conseguido lo que se pedía? Bueno, a ver, hay mucha discrepancia en ese punto porque bueno, se pedían muchas cosas, había mucha gente que pedía cosas diferentes, pero en general ha habido cosas que sí que se han conseguido, por ejemplo, una próloga de esos pagos, ¿no? De que no se echa a esos 3.500 alumnos, que bueno, yo creo que es algo positivo de que se haya conseguido eso. Hombre, también yo creo que una cosa muy importante que se ha conseguido es ver que aunque fuéramos pocos ahí encerrados en el rectorado, teníamos fuerza y capacidad como para poder estar molestando a las 3 de la mañana al rector de la universidad y que nos tuviera que llamar y que estuviera bien preocupado y con el canguele, ¿no?